Bien, continuamos en el día de hoy con las técnicas de nado. En este caso les proponemos traer la técnica de nado pecho. Esta técnica de nado tal vez puede ser caracterizada como la técnica más antigua que se conoce, debido a que es la forma más natural, si se quiere ver de esa forma, de desplazarse en el medio acuático. La técnica de nado pecho ha tenido un sinnúmero de modificaciones reglamentarias en los últimos años y tal vez es la que más ha evolucionado desde este punto de vista. Sería una técnica de nado simultánea, porque tanto pierna como brazo trabajan en simultaneidad a medida que se va ejecutando la mecánica de nado. Son dos las simultáneas. En este caso estaríamos hablando de pecho. En la próxima actividad estaríamos hablando entonces de la técnica de nado mariposa. A diferencia de las técnicas de nados alternas, no podríamos empezar hablando de la posición corporal, porque tanto en el pecho como en la mariposa la posición corporal no es estática, es variante, y al ser de una forma variante en el tiempo, pues se hace necesario empezar a hablar de otros fundamentos técnicos que, una vez entendido cómo se trabaja cada uno de ellos, van a componer la posición corporal. Entonces estaríamos hablando en este momento de el movimiento de piernas. Teóricamente hablando, cuando se entiende la técnica de nado pecho, vamos a ver que nos encontramos que, a diferencia del resto de las técnicas de nado, en esta forma de desplazarse se dice que el aporte del movimiento de pierna a la propulsión general sería aproximadamente un 50%. Es decir, tanto las piernas como los brazos, teóricamente hablando, aportarían lo mismo al desplazamiento del nadador en el agua. Por supuesto, hay nadadores que tienen un predominio del movimiento de brazo con respecto a la propulsión y otros que son predominantemente en el accionar de las piernas son mucho más propulsivos. Lo que sí está claro es que, a diferencia del resto de las técnicas de nado, la técnica de pecho tiene un componente muy importante en propulsión en el movimiento de pierna. Y eso está dado por la mecánica de ejecución de la patada. Hasta el momento habíamos comentado que en el libre y en la espalda los movimientos propulsivos serían solamente uno, es decir, un movimiento descendente en el caso del libre, en el caso de espalda un movimiento ascendente. En el pecho también hay un solo movimiento propulsivo, lo que es un tanto más largo la fase. Vamos a explicar cada una de ellas para entender este movimiento en particular. Primero que todo, las piernas se van a encontrar extendidas y aparecería entonces un movimiento que es llamada la fase de recobro. La fase de recobro va a llevar las piernas desde la extensión completa hasta que las piernas se acercan a los glúteos. Eso se va a ejecutar mediante una flexión de las caderas y la rodilla, y digo de las caderas y la rodilla porque básicamente sería llevar los talones hacia los glúteos. Es un error llevar las rodillas al pecho, en una forma de nado antigua, posiblemente de la mitad del siglo pasado. Después que se permite que la cabeza del nadador sea sumergida por debajo de la superficie del agua, un cambio que hubo a finales del siglo anterior, pues un desarrollo que hubo en esta técnica fue generar que los talones fueran llevados hacia los glúteos en una flexión progresiva, con una finalización un tanto mayor de flexión de los muslos hacia el tronco. Eso va a permitir un posicionamiento un tanto más efectivo para la fase siguiente. En ese recobro las piernas van a viajar extendidas, van a ir progresivamente a flexionarse hasta acercarse los talones a los glúteos, pero siempre dentro de la línea de las caderas de los hombros. Es decir, sería un error separar excesivamente las piernas de manera tal que aumentaría la forma del nadador en el agua. De esa manera, las piernas estarían entonces en una posición
donde hay una flexión bastante importante en la articulación de la rodilla y comenzaría lo que es el llamado movimiento hacia afuera y agarre del agua. Fíjense que es un elemento nuevo que no ocurre en otras técnicas de nado, de hecho en ninguna otra técnica de nado. Es decir, se da un movimiento donde las piernas van a viajar inicialmente hacia afuera, hacia atrás en alguna medida y terminan atacando el agua con los tobillos en una posición de flexión dorsal del pie, de forma tal que cada punta del pie esté girada hacia afuera. Las imágenes que se ven en pantalla en estos momentos pueden estar caracterizando lo que sería posiblemente la patada o el momento de la patada, donde los pies se encuentran en la máxima flexión dorsal, ejecutando entonces la punta de los pies mirando hacia cada extremo lateral de la piscina. Ese momento donde los pies se atacan un tanto más hacia atrás y hacia abajo es lo que se le conoce como el nombre de agarre del agua. En ese instante, hasta este momento, ninguna de estas dos fases, tanto el recobro como el movimiento hacia afuera y agarre del agua, son fases propulsivas. Todas son fases de colocación para permitir entonces en un movimiento llamado, fase llamada barrido hacia adentro, donde los pies van a continuar en un momento todavía impulsando hacia afuera, porque todavía hay un punto de desarrollo, de desplazamiento del agua hacia afuera, hacia atrás y hacia abajo en alguna medida, para después, cuando ya no se pueda seguir trabajando hacia afuera, ese movimiento le da nombre a la fase y se convertiría en el hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás, en un movimiento fuerte, enérgico, que es capaz de propulsar de manera importante el cuerpo en el agua o el nadador en el agua. Ese movimiento va a concluir cuando las piernas estén prácticamente extendidas, estén por unirse los pies. Se dice que hay un acercamiento de un pie sobre el otro hasta que estén planta con planta y los dedos dirigidos hacia el fondo de la piscina. Hay una importante cantidad de masa de agua entre la terminación de este movimiento y la superficie. Por eso el movimiento debe ser dirigido hacia abajo de forma consciente. ¿Por qué? Porque eso va a permitir un desplazamiento un tanto más hacia el frente a medida que el cuerpo del nadador se encuentre en la posición más hidrodinámica posible. Esta fase es la única propulsiva del movimiento de pierna de la técnica de nado pecho. Es un movimiento grande en cuanto a extensión, es un movimiento bien fuerte porque están ejecutándolo ambas piernas en el mismo instante, en el mismo momento, y es un movimiento que antiguamente, posiblemente a finales de mediados del siglo pasado, se ejecutaba en una forma de cuña. Encontramos algunos textos que hoy en día aparecen en algunos lugares donde se pensaba que el agua se desplazaba desde cerrar las piernas en una posición de cuña o triangular, y el agua que era expedida de esa cuña era la que propulsaba el nadador. Se ha demostrado desde hace prácticamente más de 50 años que lo importante aquí es empujar el agua de al frente hacia atrás para que el nadador sea expedido de atrás hacia el frente. Inmediatamente que los pies se encuentran en esa posición, es decir, prácticamente extendido, planta con planta, la posición de los pies con los dedos llevados hacia el fondo de la piscina, aparece una fase relativamente corta y que prácticamente se va a propiciar por el desplazamiento de los nadadores en el agua, que se llama elevación. Es decir, los pies van a llevarse desde la profundidad donde terminó el barrido hacia adentro y se acercan a la superficie prácticamente por la acción mecánica de la ejecución del desplazamiento del nadador en el agua. No hay más movimientos que ese. Prácticamente
sería esa la única acción. Es una fase propiamente de colocación, simplemente para buscar un hidrodinamismo aún superior. Inmediatamente que los pies han llegado a la superficie del agua, pues vendría lo que sería la fase de deslizamiento. Es una fase que igualmente no tiene prácticamente ninguna acción, simplemente los pies se van a desplazar mediante la acción de el impulso que hayan creado, ese movimiento hacia adentro de las piernas y el accionar que van a ejecutar los brazos. Posteriormente vamos a hablar de la coordinación, y debería entonces las piernas desplazarse lo más extendida posible sin que ocurra una excesiva extensión de ella o contracción de la musculatura de las piernas, y los dedos aún permanecen mirando hacia el fondo de la piscina o dirigidos hacia el fondo de la piscina, y los pies se encuentran en la línea de las caderas del nadador. Ese sería básicamente el ciclo completo de la patada de la técnica de nado pecho. Es una patada muy propulsiva, como hemos comentado anteriormente, simplemente que tiene una importancia vital en la técnica de nado global. Una vez explicado el movimiento de piernas de la técnica de nado pecho, pues estaríamos en condiciones entonces de hablar del movimiento de brazo. El movimiento de brazo, esta vez el movimiento más corto también que nos vamos a encontrar de las 4 técnicas de nado. Es un movimiento donde, a diferencia de las otras formas de nado, tiene también un solo movimiento propulsivo. Vamos a verlo en particular cada uno de ellos. El movimiento de brazo de la técnica de nado pecho comienza con un movimiento llamado barrido hacia afuera y agarre del agua. El barrido hacia afuera y agarre del agua, en el video puede apreciarse específicamente cómo se ejecuta. Es un movimiento donde los brazos parten desde una extensión total, las manos se van a desplazar hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás. En algunos textos aparece que puede desplazarse en alguna medida hacia arriba, en dependencia de la forma de nado o el estilo de nado del atleta. Básicamente sería incorrecto llevar las manos muy hacia arriba, porque acercaría las manos a la superficie del agua, generando pequeños torbellinos que van a dar, más que propulsión, cualquier tipo de rémoras que van a hacer o constituir resistencia. Siempre se plantea que el movimiento hacia afuera es un movimiento que no es propulsivo, es un movimiento de colocación, y lo que se quiere es separar las manos de la posición de brazos extendidos hasta que las manos estén en una posición totalmente de agarre. Ese movimiento es hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás hasta que los codos estén más allá de la línea de los hombros y las manos estén aún más allá de la línea de los codos, dirigiendo la posición de las manos hacia abajo y que la muñeca esté por debajo de la posición de los codos. Como ustedes pueden apreciar en esas imágenes que aparecen en pantalla, hay una importante apertura de las manos con respecto a la posición o la línea media del nadador en el agua. Se puede ver o visualizar que los nadadores, cuando son vistos desde una posición frontal, es decir, si la cámara estaría por debajo de la superficie del agua y estaría viendo al nadador de abajo hacia arriba, básicamente la acción que dibujan los brazos sería un corazón bien amplio, bien grande, de forma tal que ese movimiento donde el agarre del agua se ha colocado, los brazos se han colocado en una posición de una apertura, como les decía, básicamente importante, y generan una posición de apoyo en el agua. El agarre del agua es básicamente el mismo que hemos tratado, es decir, las manos se van a encontrar en una posición cóncava, los dedos van a estar ligeramente separados para provocar pequeños torbellinos del agua que impidan su paso a través de los dedos, aumentando la superficie de contacto, y el dedo pulgar se va a acercar al resto de los dedos. Ese es básicamente siempre el agarre del agua.
Una vez se ha ejecutado el movimiento hacia afuera y agarre el agua, entonces está en disposición el nadador de ejecutar la única fase propulsiva que tiene el movimiento de brazo de la técnica de nado pecho. El barrido hacia adentro es un amplio movimiento donde se va a ejecutar inicialmente. La accionar va a ser hacia afuera, ligeramente hacia afuera, hacia atrás y hacia abajo. Digo hacia afuera porque aun cuando las manos estén bastante separadas de la línea media del cuerpo, hay una pequeña porción de este movimiento que se va a poder ejecutar hacia afuera para después entonces convertir ese movimiento hacia afuera hacia adentro en un movimiento fuerte, enérgico, que va a proyectar el cuerpo más bien hacia la superficie y va a hacer que el cuerpo sea expedido fuera a la superficie del agua si se ejecuta de manera correcta. Por supuesto, esto es difícil alcanzarlo en nadadores que estén aprendiendo en los momentos iniciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es lo que se busca en los nadadores una vez que estén alcanzando determinado nivel de maestría deportiva. El movimiento que se va a ejecutar inicialmente hacia afuera se convierte hacia adentro hasta que las manos estén acercándose por debajo de la posición de la cabeza del nadador y transitan en una progresión de flexión por la articulación del codo hasta que antebrazo y brazo están más allá de los 90 grados. Es un movimiento que termina y, si se quiere, se ejecuta de una manera tan fuerte, tan enérgica, que proyecta, como habíamos comentado anteriormente, el torso del nadador por fuera de la superficie del agua. Una vez que las manos se encuentran básicamente por debajo de la posición de la cabeza, se dice que debe estar con las palmas de las manos dirigidas hacia la superficie para darle comienzo a lo que sería el recobro, una fase de colocación donde se está en la posición de llegar los brazos a una extensión progresiva de esa flexión que se ejecutó hacia la posición inicial de la brazada. Se plantea que lo ideal sería acercar la posición de los codos por delante del torso del nadador para, en un movimiento natural, que los brazos sean llevados hacia el frente. Es una respuesta, como se dice, prácticamente obligada cuando se unen los codos por delante del torso del nadador, que los brazos sean extendidos. Ahora, en la literatura aparecen diversos criterios de cómo deben ser llevados los brazos hacia el frente. Si con las palmas de las manos aún hacia arriba, si deben estar giradas hacia abajo o si las manos deben estar palma con palma unidas para provocar la menor resistencia posible. Mal dicho, nos plantea que básicamente no hay diferencia ninguna en cómo son ejecutados este movimiento. Igualmente aparecen diversas formas de nado. Cuando se dice formas de nado, digo estilos de cada deportista, es decir, forma particular de nado, de si los brazos deben ser llevados por debajo de la superficie del agua o por encima de la superficie del agua. Lo importante aquí es que los codos no pueden salir de la superficie del agua porque eso contribuiría a la descalificación. Se plantea que los beneficios de llevar los brazos por debajo de la superficie del agua generan menos turbulencia, crean menos ola, pero a su vez están generando una gran resistencia porque los brazos están por debajo de la superficie del agua. En el sentido contrario, llevar los brazos por fuera de la superficie del agua generarían ola, generarían turbulencia e incluso ruido, que son formas de energía, y eso a su vez generar igualmente resistencia. No hay diferencia si los brazos se llevan por debajo o por encima de la superficie del agua. Lo importante es llevarlo por dentro del torso del nadador, unidos lo más que se pueda, para buscar una posición nuevamente de extensión de los brazos y que dé continuidad al próximo ciclo de brazada. Esta básicamente sería la forma de ejecutar la brazada en la técnica de nado pecho. Una vez se ha explicado el movimiento de pierna y el movimiento de brazos, entonces estaríamos en condiciones de poder hablar en alguna medida de la respiración, ya
que la respiración está muy unido, muy coordinada al movimiento de brazo. Movimiento de brazo va a hacerse un movimiento hacia afuera, y cuando comienza el movimiento hacia afuera, es decir, nada más que ha empezado a separarse las manos una de otra, pues entonces se dice que la vista debe ser ir llevándola hacia la superficie. Si eso se demora, se va a demorar todo el proceso de la respiración. Básicamente, llevando los brazos hacia afuera, las manos se van a ir separando una de otra, la cabeza va a ir llegando a la superficie, de forma tal que cuando comienza el barrido hacia adentro, la cabeza debe haber hecho una ruptura de la superficie del agua y comienza el proceso inspiratorio, para cuando terminemos el barrido hacia adentro y estemos a punto de empezar el movimiento o la fase de recobro, la cabeza nuevamente entraría con los brazos en el agua, y en ese instante que empezamos nuevamente a hacer una fase subacuática de la posición de la cabeza, pues estaríamos entonces ejecutando la expiración. Es obligatorio sacar la cabeza o una parte de la cabeza en todos los ciclos de brazada. Por ende, en la técnica de pecho se plantea que es ineficiente no respirar en cada brazada, debido a que es prácticamente obligado a hacer esa acción. Entonces va a ejecutarse una inspiración en cada movimiento hacia adentro y una expiración durante el fin del recobro y todo el momento que estemos por debajo de la superficie del agua. Eso es específicamente el movimiento, la respiración dentro de la técnica de nado pecho. Una vez habiendo visto estos tres elementos o fundamentos técnicos, pues estamos en condiciones de hablar de la posición corporal. La posición corporal, como habíamos planteado inicialmente, es una posición que varía en el tiempo. Como es una posición que es cambiante, pues prácticamente tenemos que ver determinados momentos que son imprescindibles para poderlas entender, enseñar incluso. Serían los siguientes elementos: cuando hay propulsión en los brazos, cuando están constituyéndose la fase propulsiva de la patada y cuando se recobran las piernas. Esos son los tres momentos importantes. Vamos a ver qué sucede cuando está la fase propulsiva de la brazada. Cuando está la fase propulsiva de la brazada, dígase el movimiento hacia adentro de los brazos, pues las piernas deben estar en la posición más aerodinámica posible, es decir, se encuentran en una fase final de la elevación, deslizamiento, es decir, están muy cerca de la superficie del agua. Las piernas se van a encontrar lo más extendidas posible y dentro de la posición de las caderas, es decir, con este elemento va a haber una menor resistencia durante la acción propulsiva de los brazos. Contrariamente, cuando las piernas están en la fase propulsiva, dígase también barrido hacia adentro, pues entonces el torso del nadador y los brazos deben estar en la posición más aerodinámica posible. Brazos extendidos, es decir, final del recobro, barrido, todavía no ha comenzado el barrido hacia afuera, y la cabeza está dentro de los brazos, es decir, torso y brazos y cabeza se encuentran en una posición lineal, describiendo una posición hidrodinámica. Y finalmente, durante el recobro de las piernas, habíamos planteado que se ejecutaba en una flexión progresiva de las piernas, llevándose los talones a los glúteos y terminando con una ligera flexión de los muslos sobre el tronco para darle un mayor apoyo. Pues en ese momento vamos a encontrarnos que se dibuja prácticamente una línea entre lo que sería la posición de los hombros, la cadera y la rodilla. Cualquier acción que se ejecute fuera de esa línea constituye una resistencia adicional. ¿Debido a qué? Debido a que el agua, en vez de transitar por debajo del nadador, chocaría con este, rebotaría y le generaría mayor resistencia de forma en su avance.
Como ustedes pueden observar, la posición corporal es una posición bien compleja. Debe haberse aprendido de manera correcta, tanto el movimiento de brazo como el movimiento de pierna anteriormente, y haber ejecutado de manera correcta la coordinación de la respiración con la brazada. Si estamos en este punto donde la posición corporal, el movimiento de pierna, movimiento de brazo y la respiración han sido prácticamente dominados, pues entonces estamos en un momento donde podemos entender la coordinación de la técnica de pecho. Cuando se empezó a describir esta forma de nado, se decía que los nadadores tenían dos posiciones, una posición extendida y una posición agrupada. Y eso realmente ha variado muchísimo con el tiempo. Prácticamente en el día de hoy aparecen tres tipos de coordinación. Nosotros vamos a hablar únicamente de la coordinación que se enseña, la coordinación que debe ser ejecutada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es la más efectiva y la que le da tiempo a los pequeños de poder transitar desde el pensamiento hasta la ejecución motora. Planteamos que existen tres tipos de coordinación. Una coordinación que es la deslizante, es la que se va a enseñar, que va a ser propicia para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una coordinación que es de tipo continua y una coordinación de tipo superpuesta. Serían estas las tres tipos. Vamos a hablar únicamente, como lo habíamos mencionado, de la deslizante. Pues prácticamente cuando ocurre un movimiento hacia adentro de las piernas que está dándole finalización a ese movimiento fuerte, enérgico, en forma de latigazo, que propulsa el cuerpo, como estábamos hablando anteriormente, la posición del tronco o los brazos deben ser las más aerodinámicas, pues ahí ocurre entonces un deslizamiento. Los brazos se van a encontrar totalmente extendidos, la cabeza se va a encontrar entre los brazos, y a medida que vaya menguando ese deslizamiento, pues entonces en un momento, en un punto dado, los brazos comenzarían entonces a separarse. A esa se le conoce como forma de nado coordinación de tipo deslizante. Es la que nosotros vamos a ejecutar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las otras dos son ejecutadas. Unas se plantea básicamente hablando que la continua se trabaja para eventos de competitivos, aproximadamente son las más utilizadas en los eventos de 100 metros, y la superpuesta en eventos que son de máxima velocidad, dígase los nadadores que ejecutan los 50 metros. ¿Por qué? Porque tienen otras características que le dan propiedades a esta coordinación. Hasta aquí la técnica de pecho es una forma de nado bien compleja, es una forma de nado que, si bien es aceptadamente entendida como una forma de nado de tipo natural, cuando se van a las características específicas de cómo se ejecutan, pues nos vamos a encontrar que tiene requerimientos técnicos que la llevan a ser una forma de nado de una precisión importante a la hora de detallar cada elemento para que sea comprendido por nuestros pequeños. Muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro.